reverencia a la palabra del Señor, que es su voz. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a estar leyendo en forma antifonal, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén y amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, como cada domingo, es un día glorioso en el que nos reunimos para celebrar la gloria de Cristo, y con esto también esa gloria que nos fue manifestada y también que es muy esperada en su retorno, Señor. Y también en nuestra nación es un día especial en el que puede cambiar la historia, o para bien o para mal, Señor. Pero sabemos que la decisión no está en nuestras manos, aunque nosotros tenemos un deber, Señor, porque no es la última palabra que tú la tengas, sino la primera que tú has determinado antes de los siglos, Señor. Y nos someteremos a tu voluntad en este día, porque todo lo que suceda y acontezca, como dice tu palabra, es para tu gloria, Señor. Y estamos aquí para celebrar tu gloria, cantamos para tu gloria y escuchamos el consejo tuyo para que nosotros lo guardemos en nuestros corazones y tu iglesia lo guarde en sus corazones para tu gloria, Señor. Te ruego que hables al corazón de tus hijos, en donde quiera que se encuentren, en diferentes ciudades, y aquí mismo los que escuchan, y también aquellos que están reunidos en toda la tierra proclamando el Evangelio en un culto semejante a este, Señor, en el que tú estás hablando a tus ovejas, pero que son guiadas en la verdad que es tu palabra. Para que sea glorificado tu nombre, te damos toda la gloria y te ruego que abras el entendimiento en este tiempo a tus hijos y puedan beber de las profundidades y las riquezas del agua viva de tu palabra, porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria. Amén y amén. Pueden sentarse. En el día de hoy sabemos que viene un tiempo, y vienen tiempos escabrosos, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de cambios, pero como decía nuestra querida hermana Betty, nosotros le servimos al Rey de Gloria, Él es nuestro Señor. Nos sometemos a las autoridades, sí, porque Dios lo manda, pero todo lo hacemos en obediencia y para la gloria de Cristo. En el día de hoy vamos a tener un tema, continuando en la serie de Escatología, una gloria esperada, lo que llamamos nosotros, o la Escritura muestra como la línea divisoria, o también se puede llamar como el juicio general,
el juicio general. Vamos a tratar hoy acerca de ese día del juicio, que muchos tiemblan, pero para nosotros, sus hijos, es un gozo que nos lleva a no tener ni siquiera palabras para vivir ese día. Entonces, ya hemos visto lo que es la escatología. Hemos visto lo que es la escatología, y aunque la escatología no es Apocalipsis, Apocalipsis es escatología. También habíamos visto que toda la Biblia es escatológica porque nos habla de los últimos tiempos y nos habla también del retorno del Señor Jesucristo. Ahí se enfoca la escatología, en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También las Sagradas Escrituras, habíamos visto, nos han dejado ya un pensamiento que tenía que ver con el tiempo, que fue lo que vimos hace 8 días, y este tiempo está englobado en 2 siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Ahora vamos a tratar y a poner nuestro enfoque en lo que se llama la línea divisoria entre los 2 siglos. Entonces ya sabemos que estamos en un siglo presente que va a terminar cuando el Señor Jesucristo aparezca en gloria. En ese momento, esa transición o esa línea que divide este siglo del siglo venidero, esa línea se le llama línea divisoria. Y hoy vamos a ver qué va a acontecer en ese momento. Entonces vamos a considerar 3 pasajes, aunque me voy a enfocar solamente en uno, que nos habla de este tema extensamente, ¿no? Voy a enfocarme solamente en uno, como les decía, es en el libro de Mateo. Vamos a ir allá por un momento al libro de Mateo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la línea divisoria o el juicio final, es una doctrina fundamental, o sea, que no debe faltar en cuanto a la teología que tiene cualquier cristiano. Creer esto es fundamental también para tener paz y tranquilidad en cuanto a nuestra salvación. ¿Y quién lo dice? Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así el autor sagrado. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que lo que vamos a tratar hoy es lo del juicio eterno. Entonces, aquí el libro de los Hebreos nos está hablando de que esto es una doctrina fundamental. El día del juicio es un tema que la Biblia trata ampliamente y es un principio también elemental de la enseñanza cristiana. Así que hay que tenerlo claro y se debe enseñar en toda congregación. Es necesario. ¿Qué nos da a nosotros? Paz en el corazón. Paz en el corazón. Hay muchas doctrinas que se desconocen, que están en la Escritura, y algunos hermanos sufren a veces de tristeza, a veces sufren de desesperanza. En algunos sectores hablan que se pierde la salvación y eso trae desesperanza. ¿Por qué? Porque entonces la salvación dependería de mí. Cuando vemos claramente estas doctrinas nos da ese descanso en la promesa que Cristo nos dio de vida eterna. Ese es el punto. Así que, entonces, el enfoque para hoy es que habrá un juicio para todos. Todos los hombres vivos o muertos, justos o injustos, que ocurrirá en la segunda venida del Señor Jesucristo, dando como resultado la vida eterna para unos y para los otros el castigo eterno. No hay un lugar intermedio, ¿no es cierto? Con Dios es absoluto, es sí o no, es sí y amén. No hay tibiezas, hermanos. Por eso el cristianismo no es tibio.
El cristianismo es vivo, vivo, ¿cierto? O está muerto, como dice Santiago, ¿no? Si tu fe no tiene obras, y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿cómo está esa fe? Muerta. O sea, no hay fe, no hay fe. La vida del cristiano es activa y viva. Tienes que reproducirla, tienes que vivirla en cada momento de su vida. Entonces, da como resultado la vida eterna para unos y castigo eterno para otros, y a esto se le llama el juicio o la línea divisoria o el juicio general. ¿General por qué? Porque es para todos los hombres. Es para todos los hombres. Y vamos a ver 3 encabezados para tratar este tema en el día de hoy, y como les digo, solamente vamos a tener un estudio de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, ténganlo listo en sus Biblias. Vamos a tratar 3 cosas o 3 aspectos acerca del juicio. Lo primero, el tiempo del juicio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? Lo segundo que vamos a tratar es el alcance del juicio, para quién es el juicio y a quién involucra, tiene que ver esto. Y por último, los resultados de este juicio. Esto quiere decir, o vamos a ver es cuál es el efecto que este juicio tendrá. Es interesante saber estas cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos por un momento, Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Muy conocido, si nosotros vemos desde el capítulo 24 de Mateo, y vamos a estar mucho en Mateo en este estudio de escatología, porque Mateo justamente se centra en el reino de los cielos y en el juicio eterno y en la segunda venida del Señor Jesucristo. Mateo, ¿ya lo tienen? Mateo capítulo 25. Aquí ya me dieron mis gafitas. 25. Mateo 25. Bueno, versículo 31 al 46. Leo. Ustedes ven que el contexto está y habla de las parábolas de las vírgenes, la parábola de los talentos, y en el capítulo 24 nosotros tenemos lo que es la venida del Hijo de Dios y las señales antes del fin. Todo el contexto habla de lo mismo, pero aquí puntualmente vamos a ver hablar de ese juicio. Leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Ya vimos algo semejante al empezar el sermón, ¿cierto? Con Apocalipsis. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí vemos algo interesante que el Señor muestra. Obras. ¿Lo ven? Obras. ¿Obras de qué? Como dice Santiago, de una fe viva. Obras. Pero si somos salvos por gracia, ya vamos para allá. Entonces, hablando del tiempo del juicio, en Apocalipsis dice: he aquí vi que viene en las nubes y todo ojo le verá. Quiere decir que no hay nada secreto. Todo ojo lo verá, y no solamente todo ojo, sino y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí en este texto, hablando sobre el juicio final, y el tiempo del juicio lo está mostrando aquí. Esto nos hace un paralelo con Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo será ese día? Cuando Cristo aparezca en las nubes, ¿cierto? Veremos la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde está eso? Bueno, también lo veremos aquí en el capítulo 24, versículo 30. Vamos por un momento ahí, leámoslo. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué señales habrá de venir? Aquí lo dice: el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, va a haber un conflicto. Irremediablemente habrá un conflicto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y veamos si concilia con Apocalipsis. Entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. No es semejante a las cabritas y a los... Está hablando de ese momento que Él separará. ¿A quiénes? A las ovejas de los cabritos. Recordemos que Él está hablando aquí metafóricamente y es una parábola, pero está hablando de esa cosecha. Está hablando de la siega que harán los ángeles al recoger sus hijos, la iglesia, desde todos los puntos de la tierra. De toda la tierra los va a recoger el Señor. Y eso va a ser el día del tiempo del juicio. O como dice la Escritura, aquel día que vendrá. Es el día que nosotros estamos anhelando, pero para nosotros lo estamos anhelando con gran gozo. Pero ¿qué sucede con los malos? Dice que los linajes de la tierra lamentarán por él. Ay, lo que nos decían era verdad, ¿cierto? Ay, lo que me predicaba aquella hermana, que tanto me insistía y no quise escuchar, era cierto. Se lamentarán en aquel día, porque no quisieron creer en Jesucristo, que les brindó una salvación, y no condicional, sino incondicional, porque Él quiso. Y Él hace la invitación a vida eterna y a salvación. ¿Quién decide?
tú. Nadie puede decidir por ti. Solamente tú decides por ti. Tienes una responsabilidad delante de Dios a obedecerle. Por eso nadie va a hacer por ti tu obediencia. Nadie la va a hacer. Lamentarán los linajes de la tierra. Así que el versículo 38 comienza diciendo cuál es el tiempo del juicio. Bueno, ya lo tenemos muy claro, ¿cierto? Ya sabemos cuál es el tiempo del juicio, ¿no? Dice que cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Y cómo vendrá? ¿Recuerdan cómo se fue el Señor? En el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿sí? Cuando nosotros vemos el final de Lucas y el comienzo de Hechos, habla exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo autor, Lucas. Prácticamente el libro de los Hechos es una continuación del libro de Lucas, del Evangelio. Por eso es un empalme perfecto. Entonces los discípulos estaban reunidos, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se despide, lo toma una nube y asciende a los cielos. Y todos se quedan mirando. Todos se quedan mirando al cielo y de pronto hay dos varones ahí. Dos varones, ¿sí? Como indica en el monte de la transfiguración, cuando estaba ahí Elías y Moisés, los dos varones. Dos varones y les dicen, ¿qué miráis? Asimismo como el Señor asciende, de la misma manera vendrá. Exactamente igual y el mismo día. No nos extrañe, hermanos, que sea un día como este. Es curioso, se llama el día del Señor también. No sabemos cuándo, no sabemos fechas, no podemos determinar ninguna fecha, pero es muy probable y lógico que pueda ser un día como este. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Lo que no está bien es dar fechas. No sabemos. Para los malos, ¿cómo vendrá Él? Hablarán de paz y seguridad, y vendrá como ladrón en la noche. Los tomará por sorpresa. A nosotros no. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Entonces ya tenemos el tiempo del juicio, y si leemos con cuidado el contexto del Sermón del Monte, confirma la segunda venida de Cristo, y es el tema constante del Sermón del Monte, sobre todo cuando nosotros vamos a las bienaventuranzas, ¿no? Solo hay promesas para los hijos. Los mansos habitarán la tierra y la tomarán por heredad. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Y las vemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el nuevo siglo o el siglo venidero será glorioso para nosotros. No habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Como les decía a ustedes, ya no hay que preocuparse por el examen de la universidad, ¿sí? Que tanto a veces los angustia, que ya no hay que hacer trabajos y ese tipo de cosas. No, nos gloriaremos con el Señor en el estado eterno. Estaremos con Él para siempre. Lo segundo que vamos a ver entonces es el alcance del juicio. ¿Cuál es el alcance? Ya conocemos el tiempo del juicio, será en su segunda venida, pero ¿cuál es el alcance de ese juicio? El alcance nos lo dicta también Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12, y vamos a hacer un paralelo con Mateo 25, 32. Leo. Apocalipsis 20, 11 y 12. Dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco. ¿Se han escuchado de ese trono? El juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién? Cristo. Cristo reina. El trono representa su gobierno y su reinado, su monarquía. Y delante de él, del cual huyeron
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, ¿a quién vio Juan? ¿A quién viste? Grandes y pequeños. Oh, ¿saben ustedes que hay un rey en Israel que fue elegido como rey como a los 7 años? Y la escritura dice que hizo lo malo delante de Dios. ¿Sabían eso? Hay que leer la Biblia. Un niño. ¿Cómo puede uno pensar, cierto? Si de los tales es el reino de los cielos, ¿cierto? Dijo el Señor Jesús. Pero ese niño fue realmente malo. ¿Cómo? No lo dice la escritura, pero si lo dice ahí es porque fue así. ¿Hay conciencia después de los 7 años? Sí, claro. Un niño ya, desde los 7 ya tiene una conciencia. Desde que empiezan a crecer, ya hay otra, ya tienen una conciencia mayor y responsabilidades. Ya saben qué está bien y qué está mal. Este niño hizo lo malo. Me sorprende. Dice la escritura que vio delante de ese trono grandes y pequeños. ¿Y qué pasó? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban ellos? Estaban de pie ante Dios. Va a hablar el juez, porque ya vendrá como juez a juzgar y a declarar sentencia. Aquí recibimos la gracia, nos gozamos con el Señor, tomamos y bebemos de su palabra, la vivimos, tenemos luchas, pero el Señor nos da fortaleza cada día a través de su palabra, nos da la fortaleza. ¿Sí? Pero ahí están de pie esperando su sentencia. ¿Lo ven? Están delante del trono. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Los libros fueron abiertos. ¡Wow! ¿Cómo? Salvos por gracia, pero los libros fueron abiertos. Y otro libro, un momento, hay 2 libros. Quiero ir un momento a Mateo 25. No me pierdan Apocalipsis, por favor. Quiero mostrarles algo. Los libros fueron abiertos, ¿cierto? ¿Qué es Sinaí? Miren lo que dice la escritura. Dice el Señor, y fueron reunidas delante de él todas las naciones. Y le dijo a unos, a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sentencia. ¿A quiénes? Veamos. Versículo 35. El Señor tiene el libro abierto. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y los justos, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo? Obras. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿O te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey va a responder. Dice el Señor: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
El cristiano tiene obras. No porque le dicen, usted tiene que hacer obras, no, le nace en su corazón ser piadoso y hacer obras. ¿Lo ven? No sabían por qué. Aunque nosotros sabemos que tenemos una sola obra, la de Cristo en la cruz. Mayoritariamente por esa obra somos salvos, pero el resultado de un creyente es que es piadoso y tiene obras, ve a su hermano en necesidad y lo ayuda. Y jamás estará en contra de la ley moral de Dios. Si hay algo así, examina tu corazón, si estás en la fe. ¿Por qué? Porque tiene obras ¿con quiénes? Con sus hermanos, con toda la humanidad, con fundaciones, hermanos. No es hacer eso acepción de personas, es lo que está diciendo el rey. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro, pero primariamente ¿con quién? Con tu familia de la fe, donde esté. Hay algunos que ayudan más a los extraños que a sus propios hermanos en la fe. Los desprecian. Y miren lo que dice acá. El Señor están delante, en Apocalipsis, están de pie delante del Señor y los libros fueron abiertos. Libros de obras. Todo lo que hagas aquí, todo, cada movimiento, cada palabra, cada acción está quedando registrada en los cielos. ¿Lo ven? Hermanos, esto es de temblar y de examinarnos. Y le damos gloria al Señor que podemos arrepentirnos cuando fallamos al Señor. Nos ha dado el don del arrepentimiento para ir de rodillas y decirle: Señor, me equivoqué, perdóname. ¿Lo ven? Los malos no. Tú sí. Por eso la Escritura nos corrige. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que sus hijos caminen conforme a su testimonio y su palabra. Eso es amor. Amor es decir la verdad. Amor es decir la verdad. Él nos dice la verdad, pero ¿qué más? ¿Qué pasó? Entonces, el alcance del juicio. Están reunidas todas las naciones, pero hay algo más aquí. Los libros fueron abiertos y otro libro, el libro de la vida. Estos hermanos estaban en el libro de la vida. Venid, hijos míos, y heredad la tierra que fue hecha por vosotros desde la fundación del mundo. Es lo que está diciendo el Señor. Está hablando de un pueblo escogido por gracia, no por méritos, porque por méritos nos rajamos todos, hermanos. ¿Quién pasa? Nadie. ¿Y quiénes fueron reunidos? Todos, desde Adán. Ahora dice algo más aquí. Resulta que como los ángeles hicieron la siega, también hay otro grupo, ¿no? A los de su izquierda. Veamos. Los libros están abiertos. Noten lo que dice. Entonces dirá también, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Los ángeles de las 7 iglesias que le escriben Apocalipsis, el Señor está hablando de los pastores, porque son mensajeros. Pero también hay ángeles, espíritus ministradores. Aquí también habla de esos falsos. Dice: porque tuve hambre. El Señor tiene los libros abiertos. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, tuve hambre. Tuve hambre y no me diste de comer. Uy, casi digo una herejía ahí, hermanos.
Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? 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 Hipócritas. Ustedes sí sabían cuándo. Ese es el balance de la Escritura. Sí sabían. Tuviste a tu hermano en necesidad y podías darle y no le diste. Usted vio cómo sufría un pueblo en una nación y lo oprimiste en mal, ¿cierto? Los oprimían más, ¿cierto? Hacían trampas para oprimir al pueblo solo por llegar al poder. Hipócritas. ¿Son hipócritas? ¿Cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? Ustedes lo vieron, pero su avaricia no los dejó, su egoísmo no los dejó. Desnudo o enfermo o en la cárcel. Entonces el Señor le responderá: de acuerdo a los libros. Acuérdense que están los libros abiertos. De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí, enemigos de Jesús. Le está hablando a aquellos que oprimen a la iglesia y son enemigos del Evangelio y son enemigos de Cristo. Por eso le digo, hermano, no se preocupen si son perseguidos. Dele gloria al Señor. Sigan avanzando y que el Evangelio siga avanzando. Den testimonio de Cristo. Ese es el punto. ¿Habrán contradictores? Por supuesto. ¿Enemigos de la cruz? Por supuesto. Hay que señalarlos. Hazlos sin temor. Algunos dicen: no, pero es que no hay que juzgar. Perdón, Jesucristo sí dijo: pero con justo juicio. Estos hipócritas dijeron: ¿cuándo? Lo vieron, pero no lo hicieron. Los hijos de Dios no sabían cuándo lo habían hecho. Ellos lo hicieron por naturaleza. Su nueva naturaleza de creyentes los llevaba a darle compasión por su hermano. Estos no, lo oprimían más. No hay excusas. El alcance. Y dice el Señor que estos libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí fue el juicio. Todo, hermano, está escrito. ¿Sabían ustedes que cuando le dan al Señor también tienen una cuenta bancaria ya? ¿Sabían eso o no? Se lo voy a mostrar. Filipenses, capítulo 4. ¿Por qué hay que honrar al Señor? Hay que honrarlo, hermanos. Es bendición. Para tu vida es bendición. Filipenses capítulo 4. Veamos por un momento. Dice capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Él está hablando de las ofrendas que daban los filipenses, y las daban como Cristo murió y padeció, con sacrificio. Si ustedes quieren ver un ejemplo de hermanos que
ofrendaban dadivosamente más allá de sus fuerzas. Ahí están los filipenses. De la manera en que Cristo fue a la cruz, así daban ellos. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿A quién lo dice? Miren lo que dice. Esta palabra muchas veces se le da a personas que ni siquiera dan. O para que siembren y den por intereses. Pero miren las palabras de Pablo. No es que busque dádivas. Él está en la cárcel en este momento. No es que busque dádivas, sino que dice ahí, por favor. ¿Que abunde dónde? ¿En cuál cuenta? En los cielos hay una cuenta, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. No busco dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. ¿Dónde está? En los cielos. Por eso el libro de Hebreos dice que aquí ciertamente reciben hombres mortales, pero allá ¿quién recibe? Uno que se da testimonio de quien vive. ¿Quién? Cristo lo recibe en el cielo. Y si usted no da nada, también Cristo lo ve. ¿O qué pasó con la viuda pobre? ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Miraba cómo echaban. Miraba. Y dice que esta mujer dio más que todos esos ricachones. Dio 2 blancas, todo su sustento. ¿Cómo lo dio? No viendo su prejuicio que iba a comer más adelante. No, ella estaba honrando a Dios con sus diezmos. Y esto no es evangelio de la prosperidad. Esto es honrar a Dios. Hay que dar. ¿Por qué? Tienes una cuenta en los cielos. ¿Y dónde está nuestra riqueza? Allá. ¿Puede darte aquí el Señor? Claro, pero la mayor está allá. Y miren lo que dice Pablo. Quiero concluir esto para continuar el tema. Pero todo lo he recibido. Mire cómo recibe esa ofrenda. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Y qué envió? ¿Y qué envió? Está hablando de ofrenda. Olor fragante. Él no está hablando de plata. Él está hablando de cómo dieron. ¿Cómo subió al cielo esa ofrenda? Escuchen. Olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Antes de eso, no. ¿Lo ven? Hay que leer todo. Antes de eso, no. Yo le honro al Señor porque Él se dio todo por mí. No es dinero, es gratitud. Entonces, el alcance en Mateo 25:32 dice, paralelo a lo que vimos, según sus obras, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como las ovejas a los cabritos. Era lo que leíamos, ¿no es cierto? Entonces nos dice que estarán reunidas delante de Él todas las naciones. Por tanto, el juicio tiene un alcance universal. Nadie se podrá esconder. De donde estén, bueno, voy a hacer una ilustración como nos hacían antes, ¿no? De las orejas los van a traer, hermanos. Y dirán los malos, piedras caigan sobre nosotros porque el Hijo de Dios que era real, que nos hablaron de Él y no quisimos creer en Él, está aquí. Escóndase. Piedra, o ¿cómo es que dice el dicho? Mundo, trágame. ¿Sí es así el dicho? ¿Cómo es? Trágame tierra. Es, bueno, sí parece, ¿no? Trágame tierra. Es el testimonio que vemos. Ese día será, hermanos,
terrible. Para los malos, ¿no? Terrible. Se querrán esconder. Y tú les insistes a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros: por favor, crean en Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Viene un juicio a este mundo. Viene. ¿Y quién da testimonio de eso? La iglesia. Todas las iglesias en toda la tierra dan testimonio que Cristo viene. Viene un gran juicio a este mundo. Estamos solamente viendo señales. La maldad ha surgido. Si es así. Y nosotros, Dios mío, Maranata. Ya solo deseamos eso, como cansados ya. Señor, ya no más, ven pronto. ¿Sí les ha pasado eso? Yo sé que sí, esa canción lo dice, hermano. Eso lo dice, hermano. Y esa canción es una oración tuya a Dios. Tuya. Es el reflejo de tu corazón. Anhelamos ese día. Y que no perdamos de vista la cruz. Porque viene un gran día y terrible, hermanos, terrible. Yo no quisiera ver a mis familiares en el infierno, hermanos. Es fuerte, es muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Aunque el Señor Jesucristo dijo que mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Un gran día, terrible. Serán reunidas todas las naciones, un alcance universal. Y debemos entender que todas estas naciones implica todo hombre que ha existido en la historia de la humanidad. Todo. Lo veremos ese día. Y el Señor dice que también seremos como jueces nosotros. Los veremos. Y ellos nos verán. Como el rico en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham, en el paraíso, él quemándose en el fuego y en el infierno, y el pobre Lázaro gozándose con Cristo eternamente. Y lo más duro es que lo ven con sus ojos. Por último, el resultado, el juicio. Hay un resultado, ¿cierto? Pero antes de eso, quiero aclarar algo aquí. Cuando el énfasis es en todas las naciones, es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué razón? Porque hay un sector de evangélicos que separan la nación judía de la iglesia. Eso vamos a aprender. No somos diferentes ya. Hoy, en la gracia, somos un solo pueblo en Cristo. Ya no hay distinción de naciones. Somos uno solo. De eso vamos a tratar un día. Ese es un tema particular. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en este evento de reunión de todas las naciones, alguna de estos pueblos no estaría presente, según ellos. No, van a estar todos. Y según lo que hemos leído, no hemos visto ahí predicando a los judíos. No hemos visto ahí que unos fueron llevados y los otros están aquí. No está ahí. ¿De dónde sacaron eso? Si lo tienen en sus Biblias, si lo leen bien. No está. No están. Sí habla de una tribulación, pero esa tribulación tiene que ver con lo que estamos empezando a ver nosotros como iglesia. Esta maldad y persecución que es cuando se levantan los malos, es persecución contra la iglesia. Cuando van en contra de las leyes, en contra de la ley moral de Dios, eso es persecución directa a Dios, a su iglesia, ¿cierto? Como dijo el Señor: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, lo hiciste a mí. Entonces, así
Si alguien te favorece a ti, está favoreciendo a Cristo. Si alguien te está haciendo un favor a ti, se lo está haciendo a Cristo. Si alguien te está dando a ti comida, le está dando comidas a Cristo. ¿Lo entienden? Si alguien te oprime y si alguien te persigue, está persiguiendo a Cristo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es nuestro monarca y nuestra cabeza. ¿Lo ven? Somos uno con Cristo. Así que, hermanos, no se preocupen. Todo lo que suframos, ya tenemos una esperanza. Esto es pasajero. Aquí duraremos 80 años, 90, 100, no sé. Pero con Cristo será eterno. El resultado, Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte, ¿lo ven? Los que están aún en el infierno. ¿Por qué? Vamos a tener un tema que se llama el estado intermedio y vamos a hablar más profundamente de esto que está hablando él aquí. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. ¿Por qué los entregan? Porque viene la sentencia. Están en este momento están en una prisión. Eso sucede en las prisiones, ¿no es cierto? Son momentáneas mientras da la sentencia el juez, y cuando da la sentencia sí le dicen cadena perpetua o etcétera. Es lo mismo, por eso el Hades entrega a los muertos. Entregan los muertos que había en ellos y fueron juzgados. Escuchen esto. Cada uno, según sus obras. Cada uno. Tú no eres responsable de tu esposa no es responsable de ti, tú no eres responsable de tu hijo no es responsable de ti. La salvación es única. Hay un registro único de cada uno. Vamos a verlo. Y dice, y la muerte, entonces, versículo 15, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, miren esto, y no se halló en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Así que la evidencia de este día del juicio, o lo que estamos viendo, la línea divisoria, primero es la separación entre los justos y los injustos, y luego los libros se abrirán. Lo primero, como dice Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hay una separación. Primero va a haber el juicio. El paralelo del Apocalipsis con Mateo es claro y concreto, y vemos varios aspectos del juicio. Vamos a ver 4 aspectos del juicio. Lo primero, la forma del juicio. La forma del juicio es general según sus obras, ¿no? Lo segundo, el elemento probatorio del juicio. ¿Cuál es? O la razón, las razones, los libros en que se llevan escritas las obras. Ese es el elemento probatorio del juicio. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve hambre y me diste de comer. Lo tercero, el elemento de justicia en el juicio, la razón, el libro de la vida. Los que estén escritos tendrán vida eterna en el libro de la vida, no los otros. Los otros por obras serán juzgados.
Nosotros, nuestro juicio ya se llevó a cabo el día que tú le entregaste tu vida a Cristo con arrepentimiento y fe, reconociendo tus pecados, y el Señor Jesucristo te declaró justo ese día. ¿Por qué? Porque te arrepentiste y confesaste al Señor. Y lo último, el resultado final del juicio. Vida eterna para los justos. Versículo 34, ¿no es cierto? Donde dice en Mateo, versículo 24, ¿no es cierto? Y condenación eterna a los malos. Versículo 41. Entonces también dirán los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Pero los justos, el Señor les dirá: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Por eso el privilegio de ser un escogido de Dios y la gratitud. Eso no significa que no tenga luchas. Eso no significa que en algún momento caíste, pero el Señor te levantó. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces el Señor le levantará. Si está la promesa de sostener a sus hijos. Eso se llama la perseverancia de los santos, y en otra oportunidad lo veremos. Así que el versículo 46 nos indica con toda claridad el resultado del juicio: unos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y estas son las condiciones del estado eterno en una condición resucitada. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, como el Señor lo había prometido. Yo les doy vida eterna. El que viene a mí no le echo fuera, sino que lo resucitaré el día postrero. ¿Quién? Cristo mismo lo hará. ¿Qué concluimos y aplicamos? Bueno, que la evidencia que el día del juicio es el día del Señor. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cada vez que ustedes en su lectura, en su devocional, estén en el Antiguo Testamento y vean aquel día o en aquel día o el gran día, ya está hablando de la segunda venida del Señor y el día del juicio final. En el Nuevo Testamento es más claro. Concluimos que la línea divisoria es también el día del Señor y el día del juicio final, y que será de forma general o universal, como lo hemos visto. Para los creyentes es un día en el que el Señor juzgará y apartará a sus hijos de los malos, y se declarará sentencia para los justos primero, que han sido lavados con la sangre del Cordero y justificados por la obra eficaz de Cristo en la cruz, y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y es por esto, hermanos, y los que me escuchan y los que nos van a escuchar en diferido, no descuides, hermano, no descuide los medios de gracia que el Señor nos ha dado. No descuides la lectura de la palabra. No dejes de orar sin cesar. No dejes de congregarte. No dejes el participar de la cena del Señor instituida precisamente para recordar estos acontecimientos que están por venir. Jesucristo lo dijo: no beberé más de esta vid, sino cuando la beba con vosotros en el reino, en su venida. Trabaja en la gran comisión con diligencia. El día del Señor no es un juego o un día cualquiera, es el día de Él, y para exaltarlo a Él, toma con plena seriedad la fe de Jesús, para que no seas hallado entre los injustos. Y para los simpatizantes que nos puedan escuchar,
o los que aún no han creído. Ven pronto a Jesús en arrepentimiento y fe, y hallarás perdón y salvación de este juicio, porque aquel día que Cristo venga no habrá más oportunidad, no la habrá, no habrá oportunidad. El tiempo no será más, como dijo el Señor. Dice la Escritura para culminar, Apocalipsis 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Solamente postrarnos delante del Señor. Apocalipsis capítulo 21, 27. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estemos en pie y oremos. Oh Padre nuestro, tu palabra es muy clara, Señor. Tú nos llevas a que nos examinemos en nuestros corazones, Señor. Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, Señor, pero la carne es débil. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Que no claudiquemos en el camino, Señor, sino que caminemos con pies firmes y avancemos hasta el fin, Señor, anhelando tu regreso. Sin distracciones en esta vida, Señor, sin distracciones. Guarda a tu pueblo, oh Dios, que hagan la gran comisión, oh mi Señor, y que tomen su vida cristiana con pasión y verdad. Glorifícate en sus vidas. Sabemos que tendremos luchas, Señor, pero lo que nos da paz es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Tú sí nos diste una promesa, Señor. Seréis aborrecidos, seréis perseguidos, y os matarán por causa de mi nombre y del Evangelio, dijo el Señor. Eso sí nos prometiste. Tú no nos prometiste paz, aunque tú dijiste: yo os doy una paz no como el mundo la da. No tengas miedo, dice el Señor. Toma tu cruz y sígueme. Aleluya. Gracias, amado Padre, por esta tu palabra, y te rogamos que dé fruto abundante, Señor, en el corazón de tus hijos, y que despierte tu iglesia, Señor, que despierte, Señor, y avance para tu gloria, Padre, porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y ahí donde estamos vamos a darle al Señor de lo mucho que Él nos ha dado, con un corazón dispuesto y un corazón agradecido.